pero tanto te ama que lo que hoy va a hacer en tu vida va a romper tu odre. Amén. Para que puedas crecer espiritualmente, obtener aquello que no ha llegado. Porque al principio de año el Señor, ¿te acuerdas lo que nos dijo? Vamos del desierto al campo fértil, y del campo fértil un bosque fructífero. Diga conmigo, hoy es día de rompimiento. Vamos, decláralo, hoy es día de rompimiento. Vamos, levanta tu mano derecha y declara conmigo, Señor Jesús, hoy es día de rompimiento, porque tú me amaste primero, y gracias a tu amor respondo a ti. Y hoy, Señor, tu buena palabra cumplirá su propósito en mí y seré fructífero en el nombre de Jesucristo. Amén. Dale las palmas al Rey, dáselas fuerte al Rey. Amén. Este mensaje que te voy a compartir me emociona mucho. Suelo platicar mucho con las hermanas y de repente tengo pláticas profundas y a veces tengo pláticas de batallas y a veces tengo pláticas que el Señor me habla. Y he platicado mucho con una hermana y desde hace tiempo tengo una plática con ella acerca de un espíritu. Y es el espíritu de Caín. Vamos, diga conmigo, el espíritu de Caín. Y hoy vamos a hablar del espíritu de Caín. Así que, y luego la hermana Margarita hablando, diciendo que cosas antiguas van a hablar hoy. Imagínate Caín, después de Adán. ¿A poco no es algo antiguo? Amén. Hablaba la hermana declarando la escritura y yo dije, Señor, gracias. A alguien le encanta que el Señor le confirme la palabra. Amén. Wow. Vamos a declarar conmigo, Dios es bueno. Dios es bueno. Vamos a la escritura, prepárate para un bombazo, es un tema muy interesante. Y yo te doy permiso como tu pastor de que si ves a alguien durmiendo, cabeceando, como que de repente se te va la mano derecha así, ay, perdón, mi hermano, yo no fui, fue Caín. ¿Verdad? Vamos a acompañarme la escritura, Génesis 4, verso 9. Mira lo que dice la escritura de la Nueva Traducción Viviente. Dice, luego el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No lo sé, contestó Caín. ¿Acaso soy yo el guarda de mi hermano? Pero el Señor le dijo, ¿qué has hecho? Escucha. Mira, le está diciendo, usa tu sentido espiritual. Porque ¿cuántos saben que Caín aún era espiritual? No le está diciendo un hombre carnal, le está diciendo a uno, escucha, dice, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. En la escritura también nos habla que la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. O sea, hoy podemos escuchar cómo la sangre habla. Pero quiero mostrarte la gran diferencia que hace un hombre espiritual y un hombre carnal. Y cuando hay algo carnal, el Señor interviene poderosamente a manera de llamar tu atención. Y mira lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos deja como en antítesis, es decir, en contrario a Génesis 4:9. Mira lo que dice Filipenses 2, verso 4. No se ocupen solo de sus intereses, sino también procure interesarse en los demás. Pregunta, ¿Caín se ocupó de Abel? ¡Wow! Es decir, que existe un gran contraste entre el hombre carnal y lo que Dios nos manda hacer. ¿A poco no?
Caín representa a todas aquellas personas que quieren labrar su futuro por su propia fuerza, con su propia valentía, con su propia autosuficiencia. Y lo peor de todo es de que ese tipo de personas piensa: yo no necesito de mi papá, yo no necesito de mi mamá, yo no necesito de un amigo, y claro, menos de un pastorcillo valiente, ¿verdad? Y lo peor de todo es de que a todas esas personas les dice no porque las ve, pero al que más le dice que no es a Dios. A Dios le está diciendo: yo puedo hacer las cosas solo. El espíritu de Caín, mis hermanos, tiene muchas características, las cuales hoy vamos a aprender. Y una de ellas es que busca lo propio. Busca lo que él quiere, cueste lo que cueste. Es insensible a la gente de su entorno. Es envidioso, es celoso. Pero la Escritura nos dice que es malo en su interior. Ahora veamos algo de la Escritura. La palabra nos dice que Dios es amor. Dios es misericordioso. ¿Y cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Es decir que Dios, si tú eres un hijo genuino de Dios, Él te guía a ser a ti amoroso, misericordioso. Pero la Escritura también nos habla de que Satanás tiene hijos, la cual nos dice que son hijos del diablo, la cual hace la voluntad de su padre. El diablo roban, matan, destruyen. Pero también, si ves un poco más, ese tipo de gente produce hechicerías, genera divisiones, matan por medio del veneno de sus labios, sea murmuración, sea destrucción, sea algún tipo de maldición. Y cuando digo maldición no me refiero a lo que puede decir abracadabra, patas de... No. Una maldición ciertamente es de una etimología: maldecir. O sea que cuando se te sale un sapo, una culebra, ¿usted qué está haciendo? Maldiciendo. Un hijo del diablo, familia. Y enfocándome un poco al espíritu de Caín, siempre hace críticas destructivas, produce conflictos en la familia, pero siempre tiene una marca. Busca reprobar las acciones de la otra persona. Tú le echaste ganas, pero a esa persona nada le parece. ¿Algo parecido con la realidad? No levante la mano. Mira, el espíritu de Caín, mi amado, siempre hace su propia voluntad. No le importa nada. De hecho, hace lo que quiere y no toma en cuenta ningún tipo de autoridad. Pero si nos vamos más allá, tú te acercas a alguien con esta influencia satánica que es el espíritu de Caín y nunca va a aceptar consejo. Le dices: mira, yo te aconsejo que hagas esto o hagas lo otro. Y por ahí habrá algún Caín muy educado y te dice: ay, otra vez con tu cantaleta, cantaletudo, ¿verdad? Pero también solamente te oye y te da el avión y hace lo que bien le parece. Pero también quiero mostrarte, el espíritu de Caín no es el único espíritu que trae destrucción a la iglesia. A través de toda la Escritura encontramos diferentes personajes bíblicos que aún su espíritu, llamémosle así, aún su influencia satánica está produciendo gran daño a la casa del Padre. Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene que prestar atención en su entorno. Paréntesis. ¿Todos me escuchan? Si les ve a alguien dormido, díganle: ahí le hablo. No vaya a ser que tú seas el Abel del pastor. Ya hasta se fue el avión. Ya regresó.
¿A qué voy? Mira, tú no tienes que familiarizarte con la actitud de tu familia. En el momento en el que te familiarizas, es decir, que dices, ay, no, es que mi mamá es ay, no, es que mis hijos son... Si tú te familiarizas con esa condición que no es buena, ojo, permitiste el acceso de un espíritu destructor. ¿Me estás cachando? Nunca te familiarices con una conducta negativa. Aun cuando digas, ay, es que así es. No, está influenciado por un tipo de espíritu. Por ejemplo, en la Escritura vemos la influencia de Jezabel, la influencia de otro espíritu, de Dalila, la prostitución, el matriarcado. También la Escritura nos habla del espíritu de desobediencia, de rebeldía que opera. Es otro espíritu. Otro más que te puedo decir, el espíritu de Nimrod, aquel que se siente líder. Bien, aquí son los chicharrones, los míos, los que truenan, pero todo lo que hace es para destrucción. Pero también el espíritu de Jeroboam. Este hombre, dice la Escritura, que fue el peor rey que existió. Él buscaba, según él, agradar a Dios, pero terminó haciendo todo lo contrario. En algún día hablaremos de este hombre. Pero hoy toca hablar del espíritu de Caín. El espíritu de Caín, mis amados, se manifiesta en aquellas personas que desprecian a Dios, que toman a la ligera agradar a Dios. Me dirás, es que qué difícil o qué complicado es eso que dice usted, que alguien desprecia a Dios. Bien fácil. ¿Hay alguno entre nosotros que Dios le haya dicho algo y no lo haya cumplido? Bueno, ¿y cuántos de los que no levantan la mano están mintiendo? Yo, pastor. Todos hemos hecho algo que Dios nos dijo y nunca lo hicimos. Es decir, sinónimo de menospreciamos la orden, despreciamos a Dios, tomamos a la ligera el agradarle. Por eso yo veo un versículo donde Dios lo primero que hace es llamar la atención de Caín. En pocas palabras le está diciendo a Caín, pon atención, hijo. Mire cómo es el texto que vamos a leer. Es bueno que veamos la profundidad, pero yo quiero que veas el idioma. Es una orden, es una llamada de atención que Dios le está haciendo de manera directa a Caín. Génesis 4:7. Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. Está diciendo, pon atención. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú, vamos, digan conmigo, vamos, dígalo fuerte, pero yo debo dominarlo y ser su amo. Si nosotros, mis hermanos, no señoreamos, no gobernamos nuestro carácter. Hay alguno que diga, ay, pastor, ¿qué le envió en casa? Si usted no señorea su carácter, familia, rápidamente el pecado y la influencia de Satanás está ansiosamente por controlarte a través de tu carácter, para que con tus palabras destruyas tu entorno, para que con tu pecado destruyas tus generaciones. Porque tu pecado no solo te embarga a ti, no solo te pide a ti carga, sino que si no cambias de parecer, pasa a la siguiente generación. ¿Alguien está conmigo? Una de las acciones con las cuales se manifiesta el espíritu de Caín es por medio de los celos. Es decir, que el primer asesinato en la Escritura fue fruto de los celos. Caín no soportó ver cómo a Dios le agradaba lo que hacía su hermano, es decir,
Caín no buscó agradar a Dios. Él dijo, ¿me caes gordo? Y tomó muy personal eso y por sus propias manos buscó resolver el asunto. No fue a Dios, sino que resolvió con sus propias manos el asunto. Los celos, mis hermanos, reflejan algo. Buscan controlar, poseer a la persona. Es decir, se sienten dueños de algo o de alguien. Y esto a mí que me nombra, esa posesión de querer tener la pertenencia de esa persona, quiere decir, yo voy a quitar a Dios de ser Dios para yo ser el Dios de Él. Para que el otro, del cual yo siento celos, me rinda adoración. Es decir, que esa inseguridad, cuando tú sientes, ¿dónde está mi pareja? ¿Dónde están mis hijos? ¿Qué es lo que pasa? Toman más en cuenta a fulano. Te estás levantando como Dios. Es decir, mis amados, cada ocasión que tú estés pensando en algo inapropiado para la otra persona, es porque quizás hay en ti un celo, una envidia. Y lo peor de todo es de que esa actitud brota de tu corazón, te pone en contra de Dios y no te permite disfrutar lo que Dios ya te dio. Pero al encontrar lo de los celos, encontré un detonante en la vida de Caín, y es su corazón endurecido. Aun cuando Dios le habla a Caín y le da a notar su error, ¿a cuántos nos han llamado a alguien la atención? Yo creo que a todos. Pero le dice, hijo, no hagas esto. Caín persistió en su actitud, fue terco, hizo lo que quiso, es decir, mostró dureza a lo que Dios le dijo. Una persona que endurece su corazón, de acuerdo a la Escritura, será quebrantada y nunca hallará la cura para su quebrantamiento. La Escritura en el libro de Proverbios, capítulo 29, verso 1 dice: quien no acepta las reprensiones será destruido, y nadie podrá evitarlo. Y hay muchos testimonios en la Escritura. Faraón, su corazón, ¿cómo fue? Endurecido. En la Escritura me habla que él padeció mucho de las 12 plagas y su final fue destrucción total. Saúl fue endurecido y al final de sus días fue a ver una hechicera y fue totalmente cortado. Judas fue endurecido, traicionó a nuestro Señor Jesucristo, y la palabra dice: a este que me entregó a ti, más le valdría no haber nacido. Pero también agrega algo en la Escritura. Salomón, lo conocemos como un hombre sabio, pero al final de sus días, la Escritura nos habla que él dio más de 1000 bueyes cuando inició su ministerio, cuando inauguró la casa del Padre. Una ofrenda impresionante. Un día más o menos hice la cuenta y era entre 8 y 10 millones de dólares su primera ofrenda. Pero cuando terminan los días de Salomón, él tuvo 1000 mujeres y a cada mujer le levantó un templo para su Dios. Es decir, ahora tenía, en vez de 1000 adoraciones a Jesucristo, al Padre eterno, ahora tenía 1000 dioses diferentes. ¿Alguien está conmigo? Su corazón fue endurecido. Cuando alguno de nosotros determina no tomar en cuenta a Dios, o simplemente es algo involuntario, le da la espalda con sus acciones, automáticamente Satanás
buscará venir a tomar lugar sobre la vida de esa persona y vendrá a destruir sus generaciones, porque Satanás no solo se interesa en uno, se interesa en todo el entorno. Una persona endurecida es aquella que no toma en cuenta la palabra de Dios, sino que determinadamente no la pela. Es decir, lo puedes exhortar, le puedes hablar la Escritura, puedes orar por él, pero será imposible que tome acciones conforme al Señor. De hecho, veo algo, se hace como inmune, como que lo vacunan del Espíritu Santo. Ay, el Espíritu Santo está aquí, una gran presencia, y el endurecido de corazón, ay, ya vienen de fanáticos. ¿Alguien está conmigo? ¿Por qué? Porque el espíritu de Caín obviamente está en el mundo, pero busca alcanzarlos de la casa del Padre. Porque los del mundo ya le pertenecen a Satanás, pero los de la casa del Padre pertenecen a Dios. Y busca venir a robar, a matar y a destruir a aquellos que amamos a Dios. ¿Por qué te explico todo esto? La Escritura agrega algo, que existen maldiciones generacionales. Y esas maldiciones generacionales, como lo hemos aprendido en muchas ocasiones, el abuelo tiene diabetes, el padre diabetes y el hijo. Mira, algo que me llamó mucho la atención, me lo platicaron hace algún tiempo, no sé si ya te platiqué. El abuelo le habían fracturado un diente. Al papá le fracturaron el mismo diente. Y al hijo, a la misma edad que al papá, le fracturaron el mismo diente. Una maldición generacional. Pero vamos un poco más allá. Las maldiciones generacionales suelen tomar posición en una familia, se ensañan en la familia a causa de la dureza del corazón. ¿Por qué? Porque ningún integrante de la casa está buscando de manera genuina a Dios, sino que está siguiendo sus costumbres, sus pensamientos, y lo que está provocando eso es el espíritu de Caín. El que tú corras en la influencia de casa, en la influencia del mundo, es el espíritu, no del mundo, es el espíritu de Caín, porque te hace pensar que estás haciendo bien, pero ciertamente lo que haces es contrario a Dios sin que tú lo disciernas. Otra característica del espíritu de Caín es que es un espíritu asesino. El asesinato no se da súbitamente, es decir, es algo que planeas. Inicia con un pensamiento de odio y lo que quieres hacer es ver sufrir a aquella persona que te está amenazando, aquella persona que te está obstaculizando llegar a algo. Lo quieres eliminar, tomar capacidad por tu propia mano para destruir lo que te estorba. De hecho, una persona que está influenciada por el espíritu de Caín no solamente desea que le vaya mal al otro, sino que quiere ver su destrucción lentamente, que lo torture, que lo hagan agonizar. Eso es lo que trae adoración al espíritu de Caín. El espíritu de Caín, mis amados, se va gestando en el alma, y es algo que no se da cuenta las personas, porque en el alma comienza a ser como una inyección de veneno que se manifiesta en ira, que se manifiesta en envidia, que se manifiesta en celos, y nuestra alma es como una olla express y empieza. Y si esa persona no corre a los pies de Dios para buscar ayuda en el oportuno momento, para buscar
bendiciones del santuario del Padre para desahogarse. Entonces el alma del hombre empieza y empieza a suspirar envidia, destrucción, asesinato, hasta que se manifiesta físicamente contra una persona. Es decir, el alma del hombre pensamos que aguanta mucho. No, es muy sensible, muy sensible. Por eso el espíritu de Caín en muchos lugares ha traído destrucción. Si nosotros nos vamos al Nuevo Testamento, la Escritura nos habla de que no necesitamos cumplir un asesinato físico para ser asesinos. La Escritura nos dice que con que tú odies a tu hermano, te has vuelto asesino. Con que pienses mal de tu hermano, aún agrega, si le dices raca, que es una grosería, te vuelves asesino de tu hermano. Mira lo que dice la Escritura en Santiago, capítulo 1, verso 13. Cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios, porque Él no puede ser tentado, ni tienta a nadie a hacer lo malo. Mira, no significa, es que Dios me dijo que matara a mi suegra. No es cierto. Dios no dijo eso. Tampoco te dijo, es que Dios me dijo que se lo puedo mandar por adelantado, pastor. No, tampoco Dios dijo eso. La Escritura me dice que eso viene de ti mismo. No le eches la culpa a Dios. Al contrario, añade, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. Los malos deseos nos llevan a pecar, y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. Algo que descubría mientras veía la manifestación del espíritu de Caín, y quiero que lo veas así: un pastelote así, grande, así como esos de 15 años. ¿Cuántos se acuerdan de esos 15 años? Así un pastel grande, ¿verdad? Y hasta arriba le ponen normalmente una cereza, poco. Bueno, algunos. El asesinato físico de Caín solo fue la cereza del pastel. Imagínate toda la manifestación espiritual, todo lo que había dentro de Caín para que le pusieran la cereza llamado asesino. Y el Señor habló algo en mi corazón. ¿Sabes por qué lo mató? Porque Él quería ser visto por mí, pero como yo recibí con amor, agrado y honra lo que Abel me trajo, Abel apareció en la película. Y lo que hizo Caín fue quitar lo que le estorbaba a la cámara. Porque él quería ser visto, aceptado, aplaudido por Dios. El espíritu de Caín siempre va a buscar que una persona alimente su ego. Porque para Caín el centro de su vida es él, no Dios. Por eso Caín siempre quiere ser reconocido. Otra característica del espíritu de Caín es que es un espíritu egoísta. Mira, había una frase que mi mamá me decía y me fastidiaba. Y ahorita muchos se van a acordar de su mamá. ¿Cuántas veces tu mamá te dijo, es que solo piensas en ti, después en ti y al final tú también? Alguien se identifica así de pecador. Primero tú, luego después tú y al último tú. Así es el espíritu de Caín. Yo, después yo y al final yo. Es decir, el espíritu de Caín se siente merecedor de todo. Es más, si tú juzgas a alguien influenciado por el espíritu de Caín,
se va a enojar. Porque esa persona siempre piensa que tiene la razón. Y si tú lo criticas, aguas, manito, espérate. Porque va a responder agresivamente. Porque se va a sentir profundamente atacado. ¿No te ha pasado de que, no, ni le digas eso, se va a enojar? Esa persona está bajo la influencia del espíritu de Caín. El egoísmo es el culto a un Dios llamado yo. ¿Alguien está conmigo? Obviamente, una persona egoísta no busca agradar a Dios. La Escritura me dice que es imposible agradar a dos señores. El espíritu de Caín busca agradarse a sí mismo, rendirse a adoración. Así, mira, y te voy a poner un ejemplo muy horrible. Así como una prostituta que tiene un espíritu de lascivia y la adoración que ella recibe para su propio espíritu de lascivia y de prostitución, ni siquiera es el deseo sexual, es la perversión del otro que recibe. Ni siquiera es la paga, es el sentirse sucia, perversamente deseada, sea hombre o sea mujer. Así el espíritu de Caín busca ser el centro de atención de muchos. Una persona bajo la influencia del espíritu de Caín, mis amados, tiene un premio. ¿Cómo, pastor? Sí. El premio es que pierde toda bendición. Te lo voy a mostrar en la Escritura. Vamos a Génesis 4:14. Mira lo que dice la Escritura. He aquí, me echas hoy de la tierra. Caín hablando con Dios. Una persona hablando bajo la influencia del espíritu de Caín, hablando con Dios. Y de tu presencia me esconderé. Pregunta, ¿una persona lejos de Dios puede ser bendecida? ¿Una persona apartada de Dios puede ser feliz? Y añade la Escritura, y seré errante. Pregunta, ¿una persona errante puede sentirse satisfecha? Y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. ¿Alguno por aquí, cuando alguien ha abusado de ustedes, cuando alguien se pasa de vivo, es decir, que te cargan la mano, que te agarran de botana, ¿a poco te gusta? Cualquiera que me hallare me aplicará bullying. ¿Alguien está conmigo? Es decir, que también ese espíritu se manifiesta así. Apartados de Dios, jamás podremos ser bendecidos. Jamás podremos retener bendición. Te lo pongo más feo. Un espíritu, una persona bajo la influencia del espíritu de Caín, ciertamente puede ser súper talentosa, tener una super cantidad de virtudes asombrosa, pero nunca estará dispuesto a someterse a Dios. Por lo tanto, caerá de la gracia. Eso fue lo mismo que el Señor le dijo a Satanás. Has caído. El espíritu de Caín, mis amados, va a provocar que nunca la persona sea estable en ningún área de su vida, ni emocionalmente, ni espiritualmente, ni en su trabajo. Un día se siente bien. Mira, abro paréntesis, no quiero que te sientas mal. Por lo menos mi vida en el Señor muchas veces ha sido como una montaña rusa, a veces hasta arriba y a veces, híjole, abajo del metrobús, ¿verdad? No es del metro, ¿verdad? Ha sido feo, porque es parte del show. Pero hay personas que tal parece que se quedan abajo del metro, y cada vez que pasa, te destruye, te destruye, te destruye, y no logras alcanzar ninguna meta espiritualmente, no logras retener ninguna bendición. ¿Por qué? Porque una persona
bajo la influencia del espíritu de Caín, sus raíces no están ancladas, aferradas en la casa de Dios, sino que se hallan aferradas, bien agarradas de la amargura, de la destrucción, de la muerte, del yo. Es decir, produce que no crezcas ni madures en nada. ¿Alguien conmigo? El espíritu de Caín, de acuerdo a la Escritura, aborrece a sus hermanos. Y esto se muestra en dos actitudes. Dice la Escritura que sus acciones son malas. ¿Ok? Pero también se manifiesta no solamente en buscar agraviar al otro, sino que cuando esa persona hace algo, busca marcártelas en la cara, como diciendo, yo puedo más que tú. A mí me sale mejor. ¿Te has topado con alguno de esos? Es muy diferente decir, gloria a Dios, alcanzamos la meta. Gloria a Dios, el Señor me bendijo. Y otra cosa es, yo soy el favorito. Aguas. Estamos juntos, familia. Pero vamos a ponerle más crema a nuestros tacos. ¿Alguien tiene hambre? Amén. La Escritura me muestra ciertas características del espíritu de Caín que hoy se están manifestando en la casa del Padre. Acompáñame a la Escritura. Acompáñame a 2 de Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer del verso del 1 al 5, primero en la Reina Valera y luego en otra versión. Quiero que te familiarices con este verso. También debes saber esto, le dice el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Paréntesis. ¿Sabes la palabra griega que se usa para hablar de peligroso? Es la misma palabra griega que usaron para describir la actitud del gadareno. ¿Y cómo era el gadareno? A ver, alguien que me ayude a predicar. Endemoniado. ¿Qué más? A ver, ayúdenme. Agresivo. Tenía que encadenarlo. ¿Alguien más me da otra característica? Yo estoy loco. Tú y yo estamos locos, Lucas. Dime otra característica, familia. Agresivo, muy bien. Violento. Horrible, ¿verdad? Y mira, continúa la Escritura. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. ¿No te suena como a Caín? Ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Mira lo que dice la versión El Mensaje. Este está peor. Está increíble, está muy bueno. Pero al momento de traducirla me asusté. Mira lo que dice la Escritura. No seas ingenuo. El apóstol Pablo a Timoteo. Vamos, mírame aquí. No seas ingenuo. Hay tiempos realmente difíciles por delante. A medida que se acerca el final, pregunta, ¿alguien aquí está esperando a Jesucristo? Amén. Diga conmigo, estos son los tiempos finales. A medida que se acerca el final, las personas se adorarán a sí mismas, gastarán dinero desmedidamente, a pesar de la necesidad en otros, se promocionarán a sí mismos buscando poner su nombre por encima de otros, estancados espiritualmente, profanos, pues no distinguen lo bueno de lo malo, despreciarán a sus padres, libertinos, toscos, perros come perros,
inflexibles, hipócritas, impulsivamente salvajes. Odiarán lo bueno y se burlarán del que lo hace. Traicioneros, despiadados, inflados en sí mismos, adictos a la lujuria y alérgicos a Dios. ¿A poco no está bueno? Harán un espectáculo de religión, pero detrás de las escenas, detrás de cámaras, son animales despreciables. Manténganse alejados de esas personas. Los amadores de sí mismos son aquellos que aman su yo. Yo primero, yo después, yo al final. Es decir, familia, una persona que está bajo la influencia de este espíritu, lo primero que hace es romper su relación con Dios y como consecuencia comienza a destruir la relación que tiene con toda su familia. Pues en vez de estar siguiendo el mandato de Dios, que es amarnos los unos a los otros, la persona bajo el espíritu de Caín siempre busca ser exaltada. Te quiero platicar algo horrible. Aquí yo he buscado siempre ir en contra de protocolos, de reglas aprendidas, de lo que aprendiste en la otra iglesia, de lo que tú piensas de cómo se deben hacer las cosas. Y con esto quiero sustentarlo, porque luego veo, oiga pastor, ¿no vamos a aplaudir primero con la mano derecha y luego con la izquierda? ¿No vamos a usar velo? ¿No vamos a usar falda larga para que nos digan que somos como los testigos? Lo voy a poner feo. Caín aprendió a acercarse a Dios. Esa palabra aprendió me quebrantó. ¿Por qué? Porque ese aprendizaje me habla de que siguió una receta. Ese aprendizaje me habla de que fue guiado por un protocolo, primero A, luego B, luego C, luego D. Me habla de que siguió una serie de pasos para acercarse a Dios. Es decir, aprendió una religión, pero nunca le fue revelado el Dios de los cielos. A pesar de que vivía con Adán y con Eva, a pesar de que escuchaba en su propio espíritu la voz del Padre, era tan familiar con Dios que dijo, ay, otra vez vienes a lo mismo. Diga conmigo, aprendió. Te lo pongo peor. Caín aprendió a llevar sus ofrendas. Es decir, muchos traen ofrendas con aroma de Caín. Porque cuando tú das lo que te sobra y no te es revelado el Dios de los cielos, es difícil que el aroma de esa ofrenda le agrade a Dios. ¿Estás viendo la gran diferencia entre aprendió a la ofrenda a que le fue revelada la ofrenda? Es decir, Caín nunca tuvo un encuentro genuino con Dios. En Caín era gestado esa competencia, esa envidia, esos celos. Es decir, familia, siempre buscaba observar al de al lado para criticarlo y después opacarlo. ¿Te has topado con alguien así? Una influencia de un espíritu de Caín. Quiero abundar en esto. Una persona influenciada, y abre tus oídos y tú vas a estar ministrando en el encuentro. Alguien va a estar sirviendo en el encuentro. Una persona influenciada por el espíritu de Caín es recurrentemente atacada con pensamientos en su mente y no sabe cómo apaciguarlos. Es decir, familia,
como carece de estatura espiritual, como es una persona carnal, piensa que lo que viene a su mente es lo correcto. Cuando viene un pensamiento destructivo, de división, de envidia, de celos, de muerte, para esa persona bajo la influencia de Caín es, hagámoslo. Mira, hay una estadística en Estados Unidos de los últimos asesinatos que han habido en las diferentes escuelas, mis amados, niños de 13 años con armas que entran a una escuela a matar a la gente, a otro joven, a otra señorita, por celos, y cuando están enfrente del psiquiatra le dice, ¿por qué lo hiciste? Tuve pensamientos, como la niña no me hacía caso, y si le hacía caso a este joven, tuve que hacer mi propio trabajo. Ahí está conmigo. Es decir, que una persona bajo la influencia del espíritu de Caín es aquella persona que responde a su carnalidad. ¿Qué es ser carnal? Una persona que se deja guiar, inspirar por sus propias pasiones, por sus propios deseos, por sus propios pensamientos, y no le da lugar al Espíritu Santo ni a la palabra de Dios. Una persona bajo la influencia del espíritu de Caín no muestra dolor por la necesidad de los demás. Nunca busca a Dios para buscar su propio perdón, sino que normalmente busca lo que desea, cueste lo que cueste. Y como es cueste lo que cueste, recibe adoración en sí mismo cuando manifiesta el mal en otro o ve que el otro es sometido, destruido, atormentado. Es decir, que una persona que quiere ver sufrir a alguien más, que viva algo difícil, está bajo la influencia del espíritu de Caín. El espíritu de Caín, mis hermanos, tiene una estrategia: poner al hermano en contra del hermano, con un fin, romper la unidad. Y si se rompe la unidad, estorba la obra de Dios. Si tú te has dado cuenta de manera recurrente, vamos a orar por unidad, vamos a orar por unidad. Y si no oro, Señor, con lazos únenos, etc. Tú me has escuchado orar, porque cuando es rota la unidad, estorba la obra de Dios. Una persona bajo la influencia del espíritu de Caín usualmente tiene pensamientos y juicios negativos relacionados a una persona, no a las cosas, a una persona. Y ese pensamiento produce siempre todo lo que hace él o ella está mal, porque Caín está influenciándolo. Y como esa serie de pensamientos no lo lleva a la cruz del Calvario, destruyen a la persona. Y ojo, o más bien oído, esos pensamientos al incubarse en la persona que está bajo el espíritu de Caín, piensa que el otro tiene algo contra sí mismo cuando no tiene nada contra él. O al revés, busca a esa persona ofender al otro para siempre producir una destrucción, un asesinato, para romper la unidad en la casa del Señor. Pero bueno, vamos poniéndole más crema a los ojos. El espíritu de Caín siempre acarreará maldición. Vamos, declara conmigo: el espíritu de Caín siempre acarreará maldición. Génesis 4:12, mira lo que dice: cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás
en la tierra. Si vemos detrás de bambalinas lo que dice este versículo, le está diciendo, todo lo que tú hagas será improductivo, no darás fruto. Te lo describo más. Hagas lo que hagas, no serás feliz. Trabajes lo que trabajes, tu salario irá a saco roto. Nunca sentirás aceptación de nadie. Y lo peor de todo es de que no sentirás que tú te sientes aceptado por Dios tal cual eres, sino que buscarás esforzarte. ¿Por qué sirve tanto, hermano? Es que quiero agradarle a Dios. Ojo, yo no le sirvo a Dios por agradarlo. Yo ya sé que le agrado. Yo le sirvo a Dios por agradecimiento. Que su servicio a Dios sea por... No busque agradar a Dios con su servicio. No ensucie su ofrenda. ¿Está usted conmigo? Una persona que está bajo esta influencia de maldición nunca tendrá estabilidad, de acuerdo a lo que estoy viendo. Serás errante. No te sentirás con un propósito, emocionalmente ni espiritualmente. Pero también una persona bajo esta influencia siente terror, siente culpa cada vez que alguien le habla de Dios. Y vamos a ir cerrando el tema. Si tú no te desarraigas del espíritu de Caín, vienen consecuencias horribles, familia. En el capítulo 4 de Génesis, al final de los versículos, encontré algo espantoso. Pero primero te quiero llevar a Éxodo. Dice la palabra que el Señor visita la maldición de la tercera y la cuarta generación. Y curiosamente lo que te voy a hablar sucedió en la tercera y en la cuarta generación después de Caín. En la tercera generación después de Caín, el nieto de Caín tomó para sí, dice la Escritura, 2 mujeres. O sea, ya no solamente era la catedral y sus capillitas, ¿verdad? Así como que nadie sabe, nadie supo. Ahora la poligamia era aceptada. 2 mujeres bajo el mismo techo. Y las mujeres de Caín no eran precisamente hijas de Dios. Es decir, que la destrucción familiar sucedió en la tercera generación después de Caín, porque nunca cortaron la raíz de ese espíritu tóxico de las generaciones. O sea que si usted quiere ver que sus nietos o bisnietos tomen para sí 2 mujeres, o erren en la homosexualidad, o erren en algún tipo de promiscuidad, no saque a Caín, quédese conmigo. Pero ahora te digo algo peor. En la Escritura, en la cuarta generación, vamos, sigue conmigo, cuarta generación. O sea que no fue la tercera, no lo sacaron, en la cuarta siguió incubando, ¿verdad? Vamos, sigue conmigo, cuarta generación. La Escritura me muestra que sería el tatara. Bueno, la cuarta generación, no entremos en tatara, me siento metralleta, ¿verdad? En la Escritura me muestra que le nació a uno de sus muchos hijos el padre, dice la Escritura, de los que tocaban la flauta y el arpa. Y tú lo lees y dices, ay, qué chido, qué talentosos. No. Si tú analizas ese versículo, la cuarta generación después de Caín eran adoradores de Baal, adoradores del diablo. Porque versículos después dice, hasta que Set, el hermano de Caín, le nacieron hijos e hijas, hasta entonces comenzaron a levantar adoración a Dios. Es decir, que los nietos de esa cuarta generación de Caín ya no solamente habían tomado para sí 2 mujeres o 3 o 4, sino que ahora eran adoradores de Satanás. Ahí está conmigo. Familia, todos
hemos estado bajo la influencia del espíritu de Caín. Muchos de nosotros, gracias a Dios, le hemos dado el control al Padre, pero yo sé que el Señor te ha hablado y hoy quiero orar por ti. Hoy deseo en mi corazón que no haya en ti raíz del espíritu de Caín. Así que te pido, ponte en tus pies. Si usted desea, pase aquí al frente, vamos a ver. Vamos a ver. Pase sin miedo, no muerda. Levanta tus manos al Padre. Cierra tus ojos. Si vienes con tu familia, yo te pido, toma la mano de tu familia, porque es un espíritu que de manera recurrente ha pasado de generación en generación. Espíritu Santo, solamente quiero orar yo, usted no ore. Cuando te guíe a orar, tú oras. Ok, quiero orar por ti. Padre eterno, en el nombre de Jesús, hoy te glorificamos, porque tú estás entre nosotros y nos llamaste. Y hoy has hablado acerca de los frutos. Hoy has hablado acerca de lo que genera la influencia del espíritu de Caín. Y hoy, Padre, en el nombre de Jesucristo, como siervo tuyo, vengo tomando toda autoridad, Señor, sobre cada uno de los que estamos aquí. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, en el poderoso nombre de Jesucristo, espíritu de Caín ha sido descubierto. Suelta las generaciones. Suelta las generaciones de mis hermanos. Suéltalos en el nombre de Jesús. Se rompe, se rompe, se rompe tu influencia. En el nombre de Jesucristo, todo espíritu de Caín, toda influencia demoníaca que ha pasado de generación en generación, se rompe en el nombre de Jesús. ¡Fuera! Suéltalos ahora. Todo espíritu de muerte que acabo de ver, fuera en el nombre de Jesús. Suéltalos. No tienes derecho legal. El que tiene al Hijo tiene la vida. Vamos a declarar conmigo: Jesucristo es mi Señor. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, renuncio voluntariamente a toda influencia en mis generaciones del espíritu de Caín. Hoy, Padre, pongo en tus manos mis hijos, mis hijas, hasta la tercera y cuarta generación, y los dedico a ti. Señor, tu Santo Espíritu entrando en mis generaciones, hoy se abren las puertas eternas para que entre el Rey de Gloria. El Rey de Gloria es Jehová de los ejércitos, gobernando mis generaciones, mi influencia espiritual. Y hoy se quiebra desde la raíz todo espíritu de Caín, todo espíritu de muerte. Sales en el nombre de Jesús, fuera de mi vida. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, hoy es quebrantado toda influencia satánica, es desmenuzada toda influencia del espíritu de Caín, todo espíritu egoísta, todo espíritu de destrucción, todo espíritu que produce muerte, de asesinato, fuera del nombre de Jesús. Se quebranta, se quebranta. Ni raíz, ni raíz, ni raíz, ni rama quedarás. Ni raíz, ni rama quedarás. Suelta, 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 suelta. Fuera en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús, vamos a declarar conmigo: yo renuncio. Vamos, levanta tu voz. Yo renuncio a todo espíritu de Caín, a todo espíritu de muerte arraigado en mi vida, en mis generaciones, a causa de derechos legales dados por mí, por mis padres y hasta la 10ª generación. Y hoy sale de mi vida en el nombre de Jesús.
Fuera, fuera, fuera. Suéltame, suéltame, suéltame en el nombre de Jesús. Vamos, decláralo. Espíritu Santo, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Hoy se quebranta todo poder del espíritu de Caín, del espíritu de la muerte. Yo recibo libertad, porque hoy fijo mis ojos en el autor y consumador de la vida, que es Jesucristo. Y hoy tengo a Cristo en mi vida, porque Él es mi Señor y mi Salvador. Y recibo libertad en el nombre de Jesús. Si tú eres padre o madre de familia o encargado de hijos, pon tu mano sobre la cabeza de tus hijos, no importando si sea el primogénito, el segundo, el tercero o hasta el que tengas. Por favor, pon tu mano en su cabeza. Si sus hijos no están aquí, acérquese con alguien, por favor. Acérquese con alguien. Vas a declarar tu mayor bendición. Hoy, Padre, yo bendigo mis generaciones. Son selladas con la sangre de Cristo. Hoy bendigo como autoridad espiritual a cada uno de mis hijos, desde el mayor hasta el menor. Ninguna obra de maldad tocará sus vidas, sino que hoy son sellados con la sangre de Cristo, libertados a causa de tu misericordia. Y hoy hablo vida. Y comienza a pronunciar los nombres de tus hijos. Vamos. Hablo vida a mi hijo Juan, a mi hija Sonia, a mis futuros hijos, a mis nietos. Hoy hablo vida a Natalia, hablo vida a Omar, hablo vida en el nombre de Jesús a Fair, a Jorge, hablo vida a Alice en el nombre de Jesús. Hoy, Padre, toda especie de destrucción, Señor, no tocará su vida, porque ellos están escondidos en Cristo, en Dios. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, bendigo mis generaciones con todo el bien de la tierra, con toda la gracia de mi Señor. Y te pido, Padre, hazlos fructíferos. Abre sus caminos delante de ti y maravíllame, Señor, mostrándome tu gracia sobre de ellos. Ahora yo quiero orar por ti. Levanta tus manos a manera de recibir. Padre bueno, tú nos prometiste llevarnos del desierto al campo fértil. Y he visto, Señor, tu cosecha. Ciertamente has fructificado a muchos en el campo. ¿Hay algún agradecido aquí? Amén. Pero hoy, Padre, yo te ruego, Señor, siendo el tiempo correcto, llévanos. Aquí están las ovejas de este redil. Tus ovejas, no mías. Tus hijos, no míos. Gracias por la responsabilidad que me das de amarlos, de cuidarlos. Pero hoy te pido, desata sobre ellos la bendición del bosque fructífero. Fluye. Bendito de Jehová eres en tu entrada y en tu salida. Bendito de Jehová eres en todo lo que toques. Fructificarás, fructificarás. No has visto toda la bendición. Hoy fructificarás, crecerás como la palmera, te ensanchas gloriosa y abundantemente. Bendito eres, aún tu salario rendirá. Aún la misericordia que el Señor hace contigo se prolongará. Hoy, Padre, bendice a cada uno de mis hermanos, tus siervos, con esa bendición del bosque fructífero. Fluye. Gracias. Fructíferos aún en la tierra de su aflicción. Fluye, Señor. Gracias. Vamos, comienza a darle gracias. Dale gracias al Rey.